Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations. Las borregadas. Josué Zambrano nos dice: el falso eres tú, ¿Quién es el falso? quien quieras que seas. Veo que le andas buscando errores y contradicciones a la palabra de Dios. Pues sí. Y el errado eres tú. A ver, dime por qué el errado soy yo. Y tú puedes hablar y arengar todo lo que quieras en contra de la palabra de Dios. Sí, efectivamente, yo puedo hablar todo lo que yo quiera sobre el tema que yo quiera, excepto en esta plataforma, ya que hay temas de los que no puedo hablar. Se te hace fácil hacerlo. Sí, y no solo fácil, sino divertido y muy provechoso porque aprendo bastante y muchos de mis amigos aprenden también. ¿Y sabes por qué se te hace fácil hacerlo? Sí sé por qué. Porque tú no viviste en esos tiempos. Ni tú tampoco. Y eso no tiene nada que ver. Y por si no te has dado cuenta, nadie en el mundo de los que estamos vivos en este momento vivió en esos tiempos. Por lo tanto, según tu lógica, para todo mundo debería ser muy fácil hablar en contra de la palabra de Dios, así como tú lo dices. Ni tampoco sabes ni cómo sucedieron los hechos en tiempo real de la historia de esa época. Ni tú tampoco. Porque no estuviste ahí. Ni tú tampoco. Por eso se te hace fácil contradecir la palabra de Dios. Repito, eso no tiene nada que ver. Que si los magos eran de Oriente, o astrólogos, o brujos, o reyes, que si eran 3 o más, ¿qué importa eso? Pues según veo sí importa. O no estuvieras aquí reclamando esa tontería. Dice, el único que los conoció quiénes eran los magos es el Dios Altísimo. Eso no es verdad. Según la Biblia, también los conoció el rey Herodes, los guardias de Herodes, también los conocieron Jesús, María y José, etc. Es Dios mismo quien escogió a estos magos de Oriente y los envió allá a donde estaba nuestro Salvador Jesucristo para adorarle. No, eso no es cierto. Aquí Dios no tiene nada que ver. La Biblia no dice que Dios los haya enviado. Ellos fueron por su propia voluntad. Nadie sabe, nadie supo por qué, pero según la Biblia así fue. Eso ya se los conté, pero aquí va de nuevo para que no quede ningún cabo suelto. Mateo 2, del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Por lo tanto, según estos versículos, la razón por la que estos individuos fueron a ver a Jesús es porque vieron su estrella, y solo por eso fueron a adorarle. Punto. Eso es todo lo que aquí se explica. Si ahí estuviera escrito que recibieron un mensaje de Dios, por ejemplo, en un sueño de que fueran a ver a Chuyito, o que a lo mejor por alguna razón inexplicable, aprovechando que en la Biblia constantemente aparecen historias absurdas, ridículas e inexplicables, pues los supuestos reyes ya esperaban el nacimiento del Mesías, ya sea porque ellos conocían la profecía de tal acontecimiento, o por lo que se les pegue su regalada gana. Pero en ninguna parte de ese escrito aparece que Dios los escogió o se les apareció y les dijo: A ver, ustedes 3 que nada tienen que ver en esta historia, cuando vean la estrella GPS, quiero que vayan montados en un burrito sabanero a adorar al nuevo Mesías. Pues no, eso no dice la Biblia. Si quieren ver más detalles sobre esta historia, vean mis videos sobre los 3 reyes magos. Dios hace su santa voluntad y usa a cualquier persona o animal o cosa en cualquier tiempo en la historia de la humanidad para sus santos propósitos. Pues tal vez tengas razón en cuanto a que Dios hace lo que le place y puede usar a quien le da su regalada gana para sus propósitos. Claro, según la Biblia. Pero eso no quiere decir que nadie tomó decisiones sin consultarle. En muchas ocasiones, según tu libro, muchos de los personajes que ahí aparecen también hicieron lo que les dio su reverenda gana, y sin consultárselo a Dios, o porque Dios los haya mandado. Tal es el caso de estos 3 supuestos magos, o lo que hayan sido.
Nadie los envió, ellos fueron solitos. El Dios eterno usó a estos magos para sus santos propósitos, al igual como usó para su propósito a un burro, para frenar la locura de un profeta, así como usó también para su propósito a un gran pez para darle una lección a un profeta. Bueno, sobre esto no voy a opinar porque ya hice algunos videos sobre estos dos temas y lo ridículamente absurdos que son. Continúa, Borrego. Dice, así como usó también para su propósito un trozo de madera, a saber, el báculo de Moisés, dándole vida y convirtiendo ese trozo de madera en serpiente. Cuanto más no usará al hombre para sus santos propósitos. Y dale con los santos propósitos, pareces disco rayado. Mira, si Dios puede usar al ser humano como le da la gana, ¿por qué había tantos que no acataban sus órdenes? En el Antiguo Testamento hay muchos casos de fieles devotos como Job, Balaam, Samuel, Elías, Eliseo, etc. Así es, Luis. Ellos nunca desobedecieron a Dios y seguían su santa palabra. Sí, Borrego, pero los extranjeros, o sea, los no judíos, y aquí estamos hablando de bastantes pueblos porque tenemos que considerar a la gente de todo el mundo, porque si no se habían dado cuenta, el mundo en aquellos tiempos de Jehová no solo eran los hebreos. En la Biblia todo gira alrededor de ese pueblo, lo cual me parece absurdo, porque parece que en el planeta no existía nadie más, pero en el resto del mundo también había gente, y tenían sus propios dioses. Y así como muchos pueblos desafiaron abiertamente el poder de Jehová, había muchos otros para los cuales este Dios no era absolutamente nada, porque simplemente no tenían la menor idea de quién era este personaje. Pero lo peor de todo es cuando los mismos hebreos se rebelaban contra Dios. Sí, muchas veces lo desobedecieron, y por eso Jehová tuvo que castigarlos también muchas veces. Entonces, tanto que se esforzó, poniendo reglas, amenazando, asesinando y destruyendo ciudades, etc., para que al final el Viejo Testamento esté plagado de historias donde lo ignoraban, protestaban contra él, se le rebelaban, huían de su presencia, etc. Así que decir que Dios podía usar a cualquier persona para sus propósitos es falso. Y no lo digo yo, lo dice tu Biblia. Ese Dios perdió tanta importancia y supuesto poder que ya no se vuelve a escribir nada más sobre sus hazañas, sus leyes, sus caprichos. Hasta que llega un momento en que ese Dios simplemente desaparece y no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Dejó de hacer milagros, de nombrar reyes, de tener profetas, de conquistar pueblos, de hacer corajes, de tener celos de otros dioses, etcétera, etcétera. Porque no me pueden negar que después del Antiguo Testamento, lo único que se habla de él es lo que ahí está escrito, y nada más. Así como que un Dios todopoderoso no parece. Además, hablemos claro, ¿cuál era el santo propósito de Jehová? ¿A dónde quería llegar con toda esa historia escrita en ese documento? ¿Acaso tener un pueblo para poder conquistar la tierra de Canaán? ¿Qué intereses tenía ahí? ¿Y después qué? ¿Gobernar solo a ese pueblo? Me parece que este señor fue un Dios bastante mediocre. Continúa, Borrego. Dice, Cristo te ama, no lo rechaces. Ve a su encuentro antes de que sea demasiado tarde para tu vida. Amén. Ay, y volvemos con el clásico de clásicos. Cuando ya no pueden defender a su Dios genocida, cambian automáticamente el chip y empiezan a hablar de Jesús. Y lo mismo pasa cuando no pueden demostrar la existencia de Jesús, pero como en ese caso ya no pueden cambiar a otra deidad, porque ni modo que, por ejemplo, un mormón o un testículo de Jehová defienda su fe hablándote de Shiva, Ganesh, la Pachamama, Kukulcán o cualquier otra deidad. Y ahí es donde les explota el cerebro y te acusan de ateo, apóstata, satánico, poseído por el demonio, etc. Vuelven con lo mismo de que Dios y Jesús te aman y en fin. Caemos una vez más en el clásico círculo vicioso borreguístico. ¿Qué más dice Borrego? Hasta aquí llegan los comentarios de Josué. Muy bien.